Entonces, primero, parte importante, la sexualidad siempre va a manifestar tu forma en la que vives. En la sexualidad van a ser como unos rayos X de tu psique. Como es tu psique y como eres realmente, se va a ver en el sexo. Entonces, si tienes, como hemos visto, si tienes una forma de amar inmadura, en la inmadurez vimos que necesitas idealizar a la persona y sentir que es un ángel que viene a bendecir la tierra con su luz. Y entonces, si quieres eso, a la hora de tener sexo, tú no vas a poder tener sexo si tienes esa reverencia. Y al mismo tiempo, si tu apego es la fantasía, recuerdo hace mucho tiempo, fui a una clase, un maestro de actuación, y él decía que todas las personas para poder tener un orgasmo tienen que al momento de estar con su pareja fantasear en alguien, que las mujeres tienen que fantasear en Brad Pitt y los hombres con alguien, con Scarlett Johansson por ejemplo, y que pues es normal, pero eso es normal únicamente si ustedes asociaron que el placer existe en la fantasía. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. ¿Dudas con eso? ¿Sí? Bueno, ¿les puedes poner? Entonces, como en la sexualidad se ven los rayos X de cómo está la psique, te des o no te des cuenta. Entonces, eso explica todas las parafilias. Hay gente que cuando es pequeña, ¿recuerdan el capítulo que vimos? Que dice cómo se asocia el principio del placer con una situación negativa. Para pronto, lo que vimos ahí es que pasa algo feo, pero es lo que explica el síndrome de Estocolmo. Está pasando algo feo, pero como tienes que sobrevivir, tienes que juntar tu placer con eso que está pasando. Eso es lo que causa las parafilias. Y entonces, aunque yo tenga una excelente relación con alguien y por fuera socialmente seamos bien bonitos, la realidad es que nuestra relación es bien dominante. Y para cuando nadie nos vea, ella me va a amarrar y me va a encadenar y me va a pegar. Y en serio, la única forma en la que yo voy a obtener placer es cuando me tenga sometido. O al revés, la única forma en la cual voy a sentir placer es cuando la somete y vea cómo le está riendo y ella me dice ya, ya. Y ahí puede ser, ¡ah, qué rico! ¿Me van siguiendo? Justamente porque estos enlaces se hacen de manera inconsciente. Entonces, todas las heridas, todas las distorsiones, todo aquello que esté profundamente arraigado en tu psique va a salir en la sexualidad, sí o sí. Y entonces las fantasías son extremadamente útiles, las fantasías que tenemos, porque nos sirven para saber qué le falta a mi psique, para saber en dónde se quedó atorada. Si mi fantasía máxima es que me agarren y me peguen, necesito revisar el qué pasó conmigo y qué herida tengo que tuve que juntar, que mi placer tiene que ver con ser sometido. O si asocié que el placer tiene que, la necrofilia es el placer sexual a través de los cadáveres. Entonces es, ¿qué pasó en mi vida? Que asocié el placer, que asocié el amor con lo muerto, con lo inerte. Hay otro tipo de parafilia que es con gente que se mutila. Y entonces hay gente que en serio solo puede obtener su placer cuando siente que pierde algo. Y así hay un montón de parafilias. Aún así sea, es que mi máximo sueño es llegar de enfermera y entonces atenderme y así bien bonito. ¿Quién te dice eso de tu psique? En la medida en la que su fantasía esté alejada de la realidad, es el tramo que le falta de sanar y de madurez a tu psique. Una psique completamente madura, o sea, utópica, su máxima fantasía sexual va a ser su realidad. Una psique inmadura, su fantasía sexual va a ser más alejada de su realidad. ¿Dudas con esa parte? Y uno y dos. Bueno, yo tengo una duda. ¿Eso tiene que ver con antecedentes? Sí. Lo que dijo. O así como conoces a la persona, pues no sé, así como que vas surgiendo y vas, no sé, practicando tal vez. Buena pregunta. En esto que dice Mao es
pero es que acabo de conocerla, ¿no? Pues, es algo que emerge entre los dos. Para tu consciente es alguien que acabas de conocer, pero tu inconsciente dijo, lo que les he dicho de las heridas, necesito a alguien que me abandone. Ella me puede abandonar, me gusta. Y entonces, recuerden, el inconsciente los junta, no es Cupido quien los junta. Son los patrones y las pautas sistémicas familiares, las heridas y los temas emocionales que no tienen resuelto, por los cuales se encuentran. Ya sea el güey que te encontraste en el antro, o ya sea la pareja que tienes desde hace 5 años. Esa forma funciona igual. Entonces, obviamente, las psiques encajan como rompecabezas. Y entonces cuando encajan, por supuesto, gran parte de las veces, los temas sexuales encajan. Más o menos contesto las preguntas que me hicieron. ¿Toda la tuya? De hecho, a la tuya todavía me falta llegar bastante. Llevo como un 20% de tu respuesta. ¿Había por aquí otra pregunta? ¿Sí? ¿Está bien así o lo pongo? Por ejemplo, yo detecté fantasía, ¿no? Pero no sé cómo, usted dice que tengo que como que ver, ¿no? De dónde viene. Pero por más que intento no puedo usarlo. Bien. ¿Qué hacer con eso? Si tienen fantasías realizables, realícenlas. Si no les hace daño a nadie, realícenlas y vean qué les pasa. Lo importante es ser consciente. Porque muchas veces el camino nunca es, no, y tienes que hacerlo correctamente, no. El que hace bien las cosas es porque ya se equivocó 1000 veces. ¿Me van siguiendo? Y entonces de todas formas se siente bonito, y si no le causas daño a nadie, ve y vívelo. Y va a llegar un punto donde si lo vives con cierta sensibilidad, va a empezar a tocar cosas emocionales bien importantes. Y ahí empiezo ya la respuesta a lo que me preguntaste. En el sexo tenemos 3 cuerpos que voy a hablar hoy solo de estos 3 de forma práctica. ¿Cuáles son estos 3 cuerpos? Físico, mental, emocional y espiritual. mental, correcto. La idea es que en la sexualidad los 3 cuerpos queden desnudos para poder tener un encuentro y una fusión, una mezcla con la otra persona. En la medida que sea el intercambio entre estos cuerpos, es el placer. Pa' pronto, en la medida en la que físicamente, en la medida en la que se estrujen y estén más desnudos y más se toquen, más rico se siente físicamente. ¿Me van siguiendo? Entonces, entre estos cuerpos más entren en contacto, más placer va a haber. El detalle, como ya lo he puesto en varios ejemplos, ¿cómo vas a sentir si quieres estrujarte y tienes toda esta parte de la piel quemada? Vas a sentir horrible. Y entonces, aquí viene, ¿cómo? Justamente tienes que curarla. Como dije hace rato, la sexualidad o nos puede madrear completamente y causar un gran daño, o nos puede supersanar. Hay sanadores tántricos que sanan tu psique a través del sexo. Y también es bien conocido que una violación te puede madrear el resto de tu vida y ya tienes tema para trabajar toda tu vida. ¿Por qué pasa eso? Porque el acto sexual involucra todos los cuerpos. No hay forma de escindirlo. El problema viene cuando la gente solo quiere tener una sexualidad física. ¿Por qué es el problema? Porque se cree que entonces el sexo solo es el placer y sentir bien rico y ¡ay, ya tuvimos orgasmos! Y el problema es que se esfuerzan para insensibilizarse. Y entonces, si yo lloro en el acto sexual está mal, porque qué mejor forma de destruir la sexualidad que empezar a llorar. O cómo es que en el sexo me voy a acordar de mi ex o de fulanito, de sotanito. No. Mejor finjo que todo está bonito y entonces cumplo las expectativas. Y tanto hombres como mujeres, esto se vive horrible. Los hombres, ¿cómo sufren? Los hombres tienen que ser unos machos alfa que tienen que siempre tener un chingo de deseo y cogerse a quien se encuentren. Y entonces
Tanto así que hay mujeres que llegan y dicen hola y se desvisten. Y así en la oficina llegan y oye, quiero contigo. Y dicen, no, yo no quiero. ¿Qué eres, puto o qué? En el mismo acto sexual, cuando están con alguien, el hombre muchas veces siente una gran presión de tengo que ser un as en la cama, tengo que hacerle sentir y darle vuelta y hacer esto. Y ¿cómo le digo que a los 3 minutos yo me vengo? O a los 3 segundos yo me vengo. Y entonces viven un estrés impresionante y lo tienen que tener siempre preparado, lo tienen que tener bien recto, y entonces se mete lo que se tenga que meter para hacer un león en la cama. Y cuando te vayas, que no le digas a nadie y que le digas a todos que eres muy bueno. ¿Me van siguiendo? El hombre vive demasiada exigencia aquí, porque es el que tiene que tener la capacidad. Y entonces, pero como hemos visto, todas las personas tenemos miedos, vergüenza, inadecuación. ¿Creen que sea posible que un hombre siempre sea así? No. Obviamente no. Pero él posiblemente se exija mucho. Y entonces, si se siente un poquito triste, no, él no se puede sentir triste. Si llega a no sentir deseo, o se pone violento y dice, ay, estoy bien fea, o se tiene que exigir a tenerte que coger bien rico. ¿Me van siguiendo? Y entonces por parte de la parte masculina se pone triste así. Pero de la femenina también está igual de fea. Porque ¿cómo le digo que no siento ni madres? ¿Cómo le digo que ni me estoy sintiendo ni nada? Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues más o menos veo el ritmo que está teniendo y empiezo a hacer ruiditos. Porque lo bueno es que no se da cuenta. Y entonces es como, qué cuidado, hermano. Le calculas cuando él ya vaya y ya. Exacto, va subiendo su respiración y ya. El Sí, chiste también. es que también la mujer tiene un montón de expectativas. Pero es que no le estaré gustando, híjole, es que ya se dio cuenta. Porque si me desvisto va a ver las estrías que no se me ven regularmente. Y además la cicatriz y el lunar que tengo aquí que se me ve bien feo. Y entonces, como hemos visto, la mujer muchas veces, el género femenino o la energía femenina pone su valor en qué tan atractivo se siente. La energía masculina pone su valor en su capacidad. Entonces imagínense todo eso. El resultado con lo que les estoy contando es que hay un encuentro físico, pero en lo emocional hay una gran soledad. Porque ni él dice realmente todo lo que está viviendo, ni todo lo que está sintiendo, ni ella. Y el resultado es que van, empeñan su cuerpo físico, pero el emocional queda escindido. A esto voy a irlo exagerando un poco más. La gente que vive teniendo sexo con muchas personas al mismo tiempo, o una cada semana, o una en la mañana y otra en la noche. Esas personas que buscan sentir mucho, quizá alguna vez dijeron, no, yo tengo que ser perfecto, o tengo que fingir un montón de orgasmos. Y entonces, ¿qué pasa si empezaron a sentir un poquito de tristeza en alguno de esos actos sexuales? ¿Qué van a hacer? Correcto. Lo reprimo, no, yo no siento tristeza. ¿Cómo es que voy a sentir tristeza? Estoy cogiendo, tengo que sentir bien chingón. Y lo reprimen. Después empiezan a acordar a alguien. Exacto. Porque se están entrenando a insensibilizarse. Están poniendo todo su esfuerzo en no sentir. Están poniendo todo su esfuerzo en no sentir dolor, no sentir tristeza, en no sentir. ¿Me van siguiendo con esto? Están poniendo su esfuerzo en cuando están teniendo ya el acto con alguien, no puedo mostrarles lo que siento, porque solo quiero sentir bien chido, pero no me quiero mostrar vulnerable. ¿Me van siguiendo? Sí. Y entonces hay un gran entrenamiento en insensibilizarse. Y después, cuando intentaron con 10,000 dildos y 4,000 personas, resulta, llegan a consulta y me dicen, es que, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué será que no siente nada? No siente nada porque han pasado muchos años entrenándose en insensibilizarse. Esa es una. El esforzarse en sentir mucho y por tanto como el esfuerzo de sentir mucho, pues no sientes nada. De hecho, se esfuerzan en sentir mucho aquí y se esfuerzan en no sentir nada acá. ¿Me van siguiendo con eso?
Y entonces, esta es la forma y esta es la fórmula de madrear su psique. Jalan este para acá y jalan este para acá. Quieren sentir un chingo acá y quieren no sentir nada acá. Y entonces su psique se rompe. Porque entonces el cuerpo y las emociones son cosas diferentes. El placer y tus sentimientos son cosas diferentes. Y la psique cada vez empieza a sentir más. Y después la persona se pregunta, ¿por qué no siente nada? Luego la persona se pregunta, ¿por qué no puede amar? ¿Por qué no siente pasión? ¿Por qué no siente? Porque él o ella se han esforzado en cada vez más alejar estas dos partes de sí mismo. Y entonces se parten a la mitad. ¿Me van siguiendo con esto? Porque de hecho, más bien, este proceso empieza a generar mucho dolor psíquico. Eso se siente como un gran vacío. Porque si su cuerpo está entregado y su cuerpo emocional no está entregado, empieza a doler a nivel emocional, se siente como un vacío, se siente un hueco. Cuando la persona tiene cierta sensibilidad, aunque sea básica, empieza a sentir ese vacío, que es el que genera las relaciones sexuales huecas. Pero si tomas la decisión de seguir por ese camino, entonces cada vez más vas a insensibilizar ese vacío y vas a decir, yo tengo que sentir padre, y los vas a separar cada vez más. Y entonces más ruptura psíquica y más escisión vas a ir teniendo. ¿Dudas con eso? Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí se debe de hacer en el acto? Si el acto sexual viene siendo el acto sexual en sí es la búsqueda del otro, es el placer por estar juntos y por compartir, es podernos dar placer mutuamente de forma mental, emocional y física. ¿Dudas con esa parte? Entonces es, aquí hay una esencia o un alma y aquí hay otro ser, esencia y un alma, buscando encontrarse uno a otro. ¿Dudas con eso? Y entonces, como hemos visto, ¿qué pasa? ¿Qué hay entre la pureza de un alma y el mundo externo? Hemos visto que hay que bien, miedos, máscaras, heridas, personalidad, temores, insuficiencia, vergüenza. ¿Me van siguiendo? Hay un montón de cosas, justamente hay un montón de cosas, de capas que impiden todo esto. Y la otra persona al mismo tiempo lo va a tener. ¿Ustedes qué creen que pase si en el acto sexual intentas llegar a la profundidad del otro y el otro a la profundidad tuya? Se quitan todas las capas. ¿Se pueden quitar por arte de magia? En todo lo que hemos visto de desarrollo humano, ¿qué pasa cuando empiezas a sanar una herida? Duele, bien, justamente, duele. Y entonces, se los voy a poner de forma muy clara. Si toda la vida has sentido que no le importas a nadie y que toda la gente te está usando, pero de repente tienes una pareja y empiezas a darte cuenta que sí te ama, y en el acto sexual, mientras lo están haciendo, te dice al oído, oye, realmente te amo, y te empiezas a sentir querido por primera vez así en tu vida, ¿qué crees que empieces a sentir? Ganas de llorar. Justamente. ¿Por qué? Porque como hemos visto de forma poética, muchas veces las lágrimas son para ir limpiando. Y entonces, forzosamente se va a tocar esto. Y si tú quieres sentirte amado, tienes que atravesar el dolor de toda la soledad, abandono, inadecuación que has sentido en tu vida. Y entonces, el resultado inequívoco es tristeza, llanto, miedo, todas las emociones inconclusas. Porque para poder llegar, que tu alma toque otra alma y tú tocar el alma del otro, tienes que pasar todos los inconclusos contigo mismo. Si se fijan, esto que les estoy contando es lo opuesto al otro. Es un entrenamiento de sensibilizarse. Sensibilizarme a lo que me está pasando. ¿Hasta aquí dudas? Por lo tanto, si la parte social absurda nos dice que en el acto sexual todo tiene que ser sonrisas y todo es estar bien, eso nos lleva hacia una parte neurótica.
La salud es lo contrario. Una pareja fértil que esté en proceso de aprender a amar, que esté en proceso de conocerse, que estén juntos para buscar sanar y cada vez lograr amarse de una forma más profunda, naturalmente va a ir tocando un porcentaje alto de dolor y de lágrimas en su relación sexual. Y se vuelve bien bonito porque hay veces que se le pone quizá pausa a lo físico, pero tu pareja te abraza como nunca antes nadie te había abrazado y le cuentas algo que nunca se lo habías podido contar a nadie y te sientes tan amada, tan amado, tan acompañado y comprendido como nunca antes. Y ese placer, neta, es increíble. Se los pongo como en un ejemplo. ¿Han tenido algún mejor amigo con quien nunca tuvieron contacto sexual, pero el hecho de desnudar su alma se sintió tan bonito? ¿Han vivido eso? Sí. Imagínense vivir eso simultáneamente a desnudarse físicamente. Es el paraíso. El problema es que según los estándares actuales, o desnudas el cuerpo o desnudas el alma. Sin embargo, tu pareja debería de ser la persona con la cual más confianza haya, más acompañamiento para sanar haya. Y entonces, así como con un amigo, de los momentos más bonitos que puedan recordar es cuando se estuvieron contando sus dolores más fuertes y dicen, wow, es que por eso es mi amigo, y sienten y por eso es su mejor amigo quizá. ¿Por qué no también con su pareja? Y se vuelve un momento hermoso. Ah, no, pero la sociedad dice que si lloras al momento de tener sexo, todo se fue a la mierda. Y entonces, entre mayor intimidad haya, forzosamente van a ir tocando miedos, dolores, angustias y orgasmos como nunca los han vivido. Porque aunque sea su orgasmo número 3 millón, si tocar un orgasmo sintiéndote absolutamente solo y desesperanzado, y tocar un orgasmo si tu psique ya liberó esa energía de un gran dolor, ese orgasmo lo vas a sentir como nunca habías sentido uno, porque va a ser completamente nuevo. Y entonces, para los que dicen, ¿por qué ya no siento nada en el sexo? La respuesta es muy simple, porque no te desvistes emocionalmente. Y entonces, se vuelve todo monótono, porque aún así tengas 3000 dildos y lo hagas de 1000 formas con 10,000 personas, tú sigues siendo el mismo güey con tus mismas heridas emocionales. Y vas a sentir lo mismo o menos, porque más te estás alejando de ti mismo. ¿Quieres sentir emoción en el sexo? Ábrete emocionalmente. Y unos días se va a volver una sexualidad viva. Y unos días van a ser de día. Y entonces va a estar poca madre y va a ser súper pasional. Y al revés y al derecho y de cabeza y en el carro y de cabeza 20 veces. Y quizá al día siguiente es muy lento y muy profundo. Y va a ser con dolor. Y se van a acompañar en una tristeza profunda. Y a la siguiente vez va a ser de otra forma. ¿Por qué? Porque ya entraron en una sexualidad viva. Pero para que la sexualidad sea viva y llena de emociones, tienes que incluir tu cuerpo emocional. Si en la sexualidad llegas con tu cuerpo emocional matado, escindido debajo de un búnker, tu sexualidad va a apestar. Va a ser monótona, aburrida, repetitiva y no vas a sentir ni madres. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Les hace sentido? Por lo tanto, contestando la otra pregunta que me habían hecho, si la persona con la que estás tiene algún tema no resuelto y esta persona está eligiendo entregarse contigo, entonces necesariamente su psique va a tocar los puntos que no están resueltos. Y entonces si tiene duelos inconclusos con sus padres, con su familia, con su ex, con la vida, los va a tocar contigo. ¿Me van siguiendo? Y entonces, ¿qué hacer? Si tu pareja tiene la madurez de decirte, oye, es que estoy tocando este dolor, felicidades, van en buen camino. Justamente, ¿por qué? Porque te está viendo lo que le está doliendo, y si te está viendo lo que le está pasando, significa que te está dando cada vez más acceso a ella o a él.
Pero si tu pareja solo quiere ser un macho alfa y hacerte sentir poca madre, y tú quieres ser la mujer perfecta y fingir 10,000 orgasmos, solo se están mintiendo. Y es esta la razón por la cual lo recomendable es una pareja sexual. ¿Por qué? Bueno, una o varias. La idea es que con la pareja con la que estés haya un vínculo emocional y una confianza para poder desnudarte con todo lo que eres. ¿Me van siguiendo? O al menos, si vas a ser un completo desconocido, tener una sexualidad con un completo desconocido, pero abrir también tu cuerpo emocional. Porque si no pones tu cuerpo emocional, lo vas a reprimir y estás forzando a tu psique a escindirse. Y eso te va a ir dañando. Justo por eso es que también la sexualidad es una vía para sanar. ¿Por qué? La sexualidad siempre van a ser los rayos X de tu psique. Y entonces todas las necesidades, conscientes o inconscientes, van a salir en el sexo. Si te quieres sentir amado, lo vas a poner en el sexo. Si eres ojete, agresivo y dominante, va a salir en el sexo. ¿Y qué pasa si mi novio comúnmente es súper lindo y me atiende, me abre la puerta y me trae rosas, pero en el sexo es alguien dominante, súper egoísta que solo le importa su placer? Pues el sexo es la realidad. Lo que pasa es que todo lo que hace te abre la puerta es una vil manipulación y es una máscara para obtener algo. Pero, ¿y si es al revés? Yo en la vida cotidiana soy súper servicial y atiendo a todos, pero en el sexo me encanta solo preocuparme por mi placer. Entonces en tu vida cotidiana lo único que tienes es una gran máscara porque sientes vergüenza de lo egoísta que eres. ¿Me van siguiendo? O al revés, hay gente que se cree egoísta, pero en el sexo realmente le importa el, oye, ¿cómo vas estando? Oye, ¿si estás aquí o no? Y entonces es cuando pueden ver lo que ustedes creen de ustedes mismos y cuando pueden ver lo que realmente son. La sexualidad nunca va a mentir. Así como estás siendo en tu sexo con esa persona, así eres con esa persona. Si eres egoísta en el sexo, eres egoísta con esa persona. Si eres entregada con esa persona, en la sexualidad eres entregada. Si eres un hielo insensible que no le pasa ni madres, en la relación eres un hielo insensible que no le pasa ni madres. O al menos esa es la dinámica que tienen en el fondo. ¿Dudas con eso? Sí y no tapar. Bien. El papel del cuerpo mental no me queda bien. Bien. En este caso vamos a ver a la mente como un vehículo entre este y este. ¿En qué sentido? Más que como un equilibrio, cuando estás con la otra persona, parte de poder abrirte emocionalmente, primero es, oye, ¿y a ti te gusta esto? ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Y cómo me ves? También la mente te sirve para poder ir poniendo palabras a todo lo que vives. Entonces, a mi gusto, la mente tiene que estar incluida. Porque si estás con alguien si tú eres un religioso asiduo de Dios, y la persona con la que estás siente que Dios es una burla a la inteligencia del hombre, difícilmente te vas a abrir con la persona. ¿Me van siguiendo? Entonces, ese es como un puente. Si ese puente se puede ir logrando, la parte emocional es mucho más fácil que fluya. ¿Sí? Yo tengo una duda, porque bueno, como le escribí, a mí me pasó así como con una sola persona hubo una conexión muy intensa, cosa que no lograba prácticamente con absolutamente nadie, pero porque él salió de una infidelidad, evidentemente. Terminamos también por una infidelidad, evidentemente. Pero cuando terminábamos, cuando quedamos es como, va, somos amigos, hay confianza, si tengo ganas, te aviso, tienes tiempo, chido. Y justamente en esos momentos era cuando él y yo, o sea, el mundo desaparecía, el tiempo se nos olvidaba y los días pasaban. O sea, así. ¿Notas la correspondencia entre el acto sexual y la relación? Ajá, pero cuando terminábamos, o sea, era de, ya no somos novios, ok, ¿cómo estás? Bien, ¿comiste? Sí, chido, va, luego te veo.
Y hubo, o sea, siempre que ha habido esa conexión, por lo menos en mi caso, es cuando no son mi pareja. O sea, es como si terminamos, el sexo es mejor. Ajá, cuando eres el segundo, el sexo es mejor, la conexión es mejor. No me genera punto. Pero hubo un tipo en el cual fue como, la segunda vez que nos vimos, nos conocimos por otra persona en común que yo le gustaba. Y casualmente, estábamos teniendo sexo y estábamos hablando también de psicología, hablando de biología, hablando de medicina, y fue de, oye, oh, espera. No mames, me cuesta muchísimo venirme y yo de, ¿qué pedo? Y de hecho hasta hizo algo con su cabeza y dice, es que siento feo perder el control, pero sentí muy chingón y yo de, ok. Y con su novia, el novio le dice, ¿por qué nos habló de eso? Güey, si hablas de cosas que te interesan con tu novia, o no fue, ups, tenía novia. Ya me di cuenta. Ajá, o sea, pero como que esa parte, cuando son mis novios, no fluye. Bien, voy contestando. Recuerden lo que les he dicho, que a mayor acercamiento, las heridas están más comprometidas. Y de hecho, aquí hay una fórmula muy peculiar. No es ley, esta no es ley, pero llega a pasar. Hay relaciones extraordinarias que valen madres cuando le ponen título. Hay excelentes relaciones de pareja hasta que se casan. ¿Por qué? Porque el título muchas veces le da pauta a toda la parte infantil llena de expectativas. Porque ya tiene título. Y entonces, ahora sí eres mi novia. Pues mi novia debe de esto y esto. Y entonces, eso también genera una vulnerabilidad y una carga de expectativas donde todos estos temas estaban atorados con el ex.